Les invito a buscar la primera carta de Pedro, capítulo 2. Vamos a estar leyendo del verso 18 al verso 25. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Vamos a estar leyendo del verso 18 al verso 25. Lo pueden buscar ahí en sus Biblias o lo pueden buscar en el teléfono. Lo que tengan lo pueden buscar, pero la idea es poder leer la palabra de Dios en esta tarde. Primera carta de Pedro, capítulo 2, vamos a estar leyendo del verso 18 al verso 25. Dice así la palabra del Señor: Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia. Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. El título de este mensaje se llama Siguiendo sus pisadas. Pedro escribió, para poder entrar un poquito en contexto con este pasaje que acabo de leer, Pedro escribió esta carta desde Roma para los creyentes esparcidos por todas las regiones de Asia Menor, actualmente Turquía. Pedro observó que las crecientes dificultades y persecuciones generaron dudas en algunos cristianos que se preguntaban si Dios los había abandonado. Él les escribió para animarlos, al darles esperanza y sentido en medio de su sufrimiento. Pedro le está escribiendo esta carta a gentiles, personas que no son judías, que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, y ahora, a causa de la fe que ahora tienen, están padeciendo persecución. Cuando leo este pasaje bíblico, soy confrontado profundamente por mi Señor, porque mi corazón desea hacer todo lo contrario a lo que el Señor por medio de Pedro escribe en esta carta y acabo de leer. Probablemente este es uno de los textos bíblicos que menos me gusta leer, porque siento como Dios con sus palabras expone toda la rebeldía que hay en mi corazón. A principio de semana, orándole al Señor: Padre, muéstrame qué debo predicar el próximo domingo. Sé que tenía que predicar sobre la primera carta de Pedro, tenía eso seguro, así que comencé a leer, como es fácil, es corta, comencé a leer cada capítulo, comencé a ver lo que, cuando llegaba a este capítulo 2, específicamente el texto que acabo de leer, del verso 18 al 25, yo lo miraba y decía, esto no lo voy a leer, le voy a pasar por arriba, voy a seguir leyendo a ver si... ¿Qué otro pasaje debo compartir? Pero a este texto yo lo miraba y decía, no, esto yo le paso por encima. Le paso por encima porque no quiero leer lo que el Señor está hablando a mi corazón, me confronta. Y estoy siendo sincero.
Pero como son las cosas del Señor, el viernes en la mañana, a las 6 de la mañana, en el tiempo de oración, Dios me inquietó con el capítulo 5, versículo 12 de esta misma carta de Pedro. Así que yo pensé, bueno, voy a predicar sobre capítulo 5, versículo 12, que habla acerca de, Pedro les termina diciendo, bueno, sigan firmes en la gracia que han recibido en medio de las pruebas. Ese mismo viernes compartí con los hermanos que estaban en el tiempo de oración, compartí lo que en ese momento recibí del Señor para ellos y también, por supuesto, para mí. Así que cuando yo fui a hacer el sermón, yo fui enfocado en la primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12, pero el Señor volteó mi mirada hacia el texto que no quería ni leer. Porque simplemente al leer este texto expone la dureza de mi corazón, expone la rebeldía de mi corazón, expone la falta de humildad de mi corazón. Imagínense, no solamente lo tenía que leer, tenía que predicarlo. ¿Por qué? Pedro comienza diciendo, obedezcan a sus amos. ¿Qué sale de nuestros corazones cuando escuchamos esta palabra? Obedece. ¿Qué sale? No me digan. Esto me hizo recordar una historia de una hermana que estaba yendo a la iglesia, pero no era cristiana. Y tuve la oportunidad de conversar con ella y cuando ella no me estaba pidiendo consejería, simplemente estaba compartiendo la situación familiar que ella tenía en su casa. Yo estaba escuchándola. Ella estaba yendo a la iglesia, era inconstante yendo a la iglesia porque todavía no había recibido al Señor. Y yo recuerdo que yo la estaba escuchando y de pronto yo sentí de parte de Dios decirle algo. Y yo no recuerdo las palabras exactas que yo le dije, pero entre las cosas yo no tenía casi ni confianza con ella. Pero ella me estaba contando su problema. Y yo le dije a ella, mira, ¿tú sabes qué? Tú necesitas perdonar a fulano, a mengano en tu casa. Tú necesitas restaurar las relaciones rotas. Tú te ves como víctima, pero eres responsable. Yo quisiera que ustedes vieran la cara que ella puso. Cuando yo le estoy diciendo a ella que necesita perdonar. En otras palabras, yo le estoy diciendo a ella, necesitas obedecer al Señor. Pasó el tiempo, unos meses, y me la vuelvo a encontrar. Pero cuando me la vuelvo a encontrar, ella ya no es la misma persona. Ella ha recibido al Señor y ahora está sirviendo en la iglesia que va. Ahora está siendo inclusive una líder en la iglesia que va. Y cuando ella me vuelve a ver, me llama y me dice, no te puedes imaginar lo molesta que yo salía el día que me dijiste lo que yo tenía que hacer. Pero te agradezco porque al decirme esto que yo necesitaba escuchar, yo empecé a restaurar las relaciones rotas en mi familia y en ese lapsus de tiempo donde ella está restaurando la relación con su familia, el Señor llega a su vida y el Señor la cambia, es salvada y es restaurada. Pero el punto de esto es que cuando alguien nos dice a nosotros necesitas cambiar, nosotros normalmente no vamos a escuchar esto de una buena manera. Porque en el corazón de nosotros nos resistimos a obedecer y más cuando necesitamos o nos estaba pidiendo un hombre que le obedezcamos a él. Y Pedro está escribiéndole a cristianos que no son judíos, que acaban de recibir al Señor. Estos cristianos están padeciendo la persecución y Pedro les dice, obedezcan a sus amos. La rebelión es el rechazo a la autoridad. La rebelión puede llegar a ser violenta, aunque también puede no expresarse. La rebelión siempre comienza en el corazón. La rebelión contra la autoridad de Dios fue el primer pecado de la humanidad y sigue siendo nuestra ruina. El Señor dijo, no pueden comer nada de este árbol. Y el ser humano dijo, no, nos gusta quebrantar la ley,
nos llama la atención las cosas, ayer hablamos en la noche con los jóvenes, las cosas ilegales. Nos produce, ¿y por qué no? ¿Y por qué no lo puedo hacer? ¿Y qué hay de malo que no lo haga? Nos seduce, nos tienta. Es como una fruta sabrosa cuando se pone en juego el hecho de quebrantar la ley de Dios. Cuando alguien nos dice, no puedes hacer esto, nosotros le decimos, ¿y quién dice que no puedo hacerlo? Ya una vez ya comenté ya que cuando nosotros miramos la amarilla en el semáforo, no vemos que esa amarilla es que, oye, tienes que parar. Nosotros la amarilla la identificamos de otra manera. Podemos seguir. Más rápido. Nuestra naturaleza pecaminosa no quiere someterse a la autoridad de otro, incluso a la de Dios. Queremos ser nuestros propios jefes. Y esa rebelión en el corazón humano es la raíz de todo pecado. ¿A qué tipo de esclavos le está escribiendo el apóstol Pedro? Y esto que voy a decir ahora simplemente es para conocer un poco el contexto a quién él está escribiendo, pero se cree que le está escribiendo a sirvientes de casas, personas que vivían en una casa sirviéndole a amos. Estas personas tenían un lugar para dormir, ellos tenían comida, ellos también tenían ropa, pero eran esclavos. Nosotros decimos, quiero ser mi propio jefe. A mí nadie me manda. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. No sé si usted ha escuchado eso alguna vez, o si de nuestros labios ha salido. Nos cuesta mucho trabajo recibir órdenes y más cumplirlas. Porque decimos, ¿y este quién es para decirme lo que me está diciendo? Así más o menos fue la respuesta de esta muchacha. Y este, hablando de mí, ¿y este quién es para decirme a mí que yo tengo que pedirle perdón a fulano, a mengana? ¿Quién es este? Pedro les dice a estos cristianos que son esclavos, que son sirvientes en casa, obedezcan con respeto no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Pero esa palabra insoportable en el idioma original es torcido. Te digo que yo no quisiera leer esto porque esto me confronta. Obedece aún a los, si está por encima de ti, obedece aún a tus amos que son torcidos, que son insoportables, que son difíciles de tratar. No sé cuántos de los que estamos aquí tenemos jefes. Cuando el cristiano soporta el dolor de un sufrimiento injusto, debe saber que está cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando un creyente lo hace por consideración al Señor, Pedro lo da a entender así: Dios le da fuerza o la fuerza necesaria para soportar el dolor, le extiende su gracia y misericordia y le muestra al ofensor, al Dios del amor que nos salvó, no por obra de justicia, sino por su gracia. Cuando nosotros soportamos a esas personas que están por encima de nosotros, aun cuando esas personas no tienen la idea de lo que es bueno o es malo, cuando esas personas no son ni siquiera temerosas de Dios, dice la palabra que cuando yo sufro injustamente, el Señor me da gracia, el Señor me fortalece, y también ese sufrimiento que estoy recibiendo injustamente de otras personas va a servir para que estas personas puedan conocer al Señor de amor, al Señor de la compasión. ¿Cómo? A través del sufriente. ¿Quién dijo que el evangelio es algo fácil?
Si te enseñaron que venga Cristo y todos tus problemas se van a acabar, te enseñaron mal. La primera carta de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 15 y 16, dice que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. No te metas o no vayas a donde no te llamen. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino como tal, glorifique al Señor. Voy a seguir. Dice el apóstol Pedro, y en otra parte de Pablo, para este propósito habéis sido llamados. ¿Sabe que ahora en las predicaciones de ahora que tú puedes escuchar por ahí dice, el Señor te llamó para ser exitoso? El Señor te llamó para que tú puedas conquistar la tierra. Toda la tierra que tú pises con la planta de tus pies es tuya. Es decir, se ha predicado, y eso lo he dicho varias veces, se está predicando un evangelio de prosperidad, se ha predicado un evangelio donde la gente solamente recibe ánimo, donde la gente simplemente escucha algo bueno. Pero yo te voy a decir algo que dice la palabra y que normalmente no predicamos porque esto confronta el corazón, nuestros corazones. El Señor hay un propósito por el que también hemos sido llamados y el Señor nos ha dejado de ejemplo de sus pisadas. Versículo 21 del capítulo 2 de Primera de Pedro dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por nosotros, dejándoos ejemplos para que sigáis sus pisadas. ¿En cuanto a qué? Al sufrimiento, mi hermano. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. ¿En qué más debemos tomar ejemplo de Jesús? Y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Señor, me responden, no voy a responder. Me levantan la voz, no porque yo soy menor que esa persona, sino porque entiendo que yo callando, de alguna manera tú te vas a glorificar en mi vida, pero también te vas a glorificar en la vida de esa persona y de alguna manera, siendo fortalecido en tu gracia, en tu poder, también mi vida le va a mostrar a esa persona a través de mi sufrimiento y a través de su ofensa cuán bueno tú eres. Nosotros todos sabemos que llevamos como 2 meses en el Centro de Capacitación Misionera, pero eso comenzó en Cuba hace, yo creo que más de 15 años, y el ministerio se llamó Caminando con Cristo. Ustedes me visten por ahí un pullover o una camiseta o una franela que dice Caminando con Cristo. Ese fue el logo de lo que hoy es el Centro de Capacitación Misionera. Pero yo recuerdo cuando nosotros nos vamos a vivir para Colombia, bueno, este es el ministerio, esto es algo que Dios nos ha dado para entrenar a la iglesia. Vamos a llevar el mismo nombre del ministerio, lo vamos a llevar a Colombia. Pero cuando llego a Colombia, me dice alguien que nos estaba acompañando en una serie de entrenamientos y enseñanzas que dimos en varias iglesias en Bogotá y en otras ciudades acerca de las misiones. Alguien me dice, mira, ese nombre Caminando con Cristo es algo que no va a funcionar en la iglesia. Porque la gente, así me dijo, la gente no quiere caminar con Cristo. La gente quiere cualquier otra cosa en la iglesia, menos caminar con Cristo. Y yo no fui para nada sabio, y yo queriendo que lo que estábamos haciendo funcionara, pues le cambiamos el nombre y le pusimos Desafío Latino.
que eso en Estados Unidos sería como una orquesta musical. Le pusimos Desafío Latino, esa fue la historia. Al final llegamos a Miami y para terminar la historia, el pastor Ocaña, que es músico, me dice, mira, eso es una orquesta. Yo no lo vi así porque estaba acabado de llegar. Eso parece una orquesta de merengue, una orquesta de salsa. Eso hay que cambiar el nombre. Y le pusimos Testificando las Naciones. Y bueno, ya eso se quedó ahí ya, porque ahora es Centro de Capacitación Misionera. Y no importa el nombre, lo que importa es entrenar a la iglesia. Pero yo me arrepiento de haber hecho caso a ese misionero que me sugirió cambiar el nombre. Porque, mi hermano, no importa si la gente no quiere seguir a Cristo. Si vienen 3 a querer vivir y caminar como el Señor, 3. No estamos buscando multitudes, no estamos buscando llenar un espacio, estamos queriendo predicar el Evangelio y que la iglesia sea entrenada y capacitada. No tomes venganza de tus enemigos. Pudiéramos terminar este texto del versículo 21 al 23 diciendo, no tomes venganza de tus enemigos. El Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 28 al 29, dice el Señor, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Me calumnian, Señor, sé con ellos. Me están maldiciendo, yo los voy a bendecir. Al que te hiela en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Pablo, escribiéndole a los filipenses en el capítulo 1, versículo 29, les dice, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Así que parte del paquete de ser cristiano, en ese paquete se encuentra el sufrimiento. Y Dios usa el sufrimiento en la vida del cristiano para moldear su carácter, para derramar su poder, para derramar su gracia. Así que cuando estés en medio de una prueba, por muy difícil que sea, no maldigas, no le eches la culpa a otra persona, no te justifiques, no te quejes, porque es en medio de la prueba y del sufrimiento donde el Señor, si le abrimos los brazos, si le abrimos el corazón, si entendemos que estamos viviendo como parte del propósito del Señor, eso que está pasando, vamos a recibir de Él recompensa. Dice, lo dice la palabra. Vamos a recibir de Él gracia. Vamos a ser fortalecidos. Vamos a ser perfeccionados. Y los que están a nuestro alrededor van a conocer a Jesús. Porque es el sufrimiento donde Dios quiere moldear nuestro carácter, porque precisamente Dios usó el sufrimiento y la muerte en Jesús para que hoy podamos tener vida eterna. Segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 12, dice Pablo, y también a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si la iglesia en los Estados Unidos no está sufriendo una persecución frontal, probablemente sea porque la iglesia no está tomando una actitud piadosa, sino una actitud muy débil ante todo lo que está ocurriendo en la sociedad. Hoy estamos en la clase de Cosmovisión Bíblica hablando acerca de las cosas que están funcionando mal donde trabajamos. Y estábamos hablando de que, bueno, ok, ¿qué hay en una de las preguntas era, ¿qué hay en tu trabajo que te moleste y que quisieras que cambiara? Ok, identificas el problema. Y después que identificas el problema donde tú trabajas, como tú comprendes que tú eres un agente de bendición, tú eres alguien que Dios ha enviado al trabajo
no para vivir de trabajo, sino para usar el trabajo como una plataforma y extender el reino de Dios. Entonces identificas el problema y comienzas a orar por el problema y comienzas a pedirle al Señor que te dé estrategias para que tú puedas ser de bendición y contrarrestar el mal de la sociedad. Eso es ser sal y eso es ser luz. Pero la iglesia, como iglesia, nos hemos distanciado de la sociedad y normalmente nos preocupamos nada más por nosotros mismos y oramos por nosotros mismos y abandonamos el papel de ser sal y de ser luz en la sociedad. Abandonamos el papel que como cristianos individuales, siendo la iglesia dispersa, tenemos en la sociedad. Cuando enfrentamos problemas, situaciones que van más allá de nuestras fuerzas, comprendemos que el Señor ganó en la cruz de Calvario, le ganó al diablo, le ganó a la muerte, le ganó a todo principado, a toda potestad. Y por causa de su victoria en la cruz de Calvario, somos más que vencedores. Y por esta razón vamos y hablamos y relacionamos con las personas que no son cristianas, comprendiendo que debemos compartir con ellos la verdad del Evangelio en amor. Eso va a traer transformación, eso va a traer salvación, eso va a traer de que personas que están a nuestro alrededor padeciendo pueden encontrar en Cristo la única solución. El apóstol Pedro sigue mostrándonos a Jesús y su obra redentora. Y lo leemos en el versículo 24 de la primera carta del capítulo 2. Y dice, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fuimos sanados. Pues nosotros andábamos descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Me pregunto, Jesús sufrió por nosotros, obedeciendo en todo a su Padre, terminando en una cruz por nosotros. ¿Por qué ahora nosotros no podemos sufrir por su causa? Él sí puede sufrir por mí, pero yo no estoy dispuesto a sufrir por causa del Evangelio. ¿Qué tipo de cristiano es ese? Ese no es el que presenta la Biblia. Ese no es el que habla las Escrituras. Estos cristianos del primer siglo, la iglesia tenía como 35 años, en esta época había comenzado hacía 35 años, estas personas no eran judías, estas personas habían abrazado el Evangelio y al mismo momento que habían abrazado el Evangelio, ahora mismo estaban sufriendo persecución por causa de los emperadores romanos, pero también por todo aquel que el Evangelio le había causado de alguna manera, no les gustaba, estaban padeciendo persecución. Y Pedro les está diciendo a estos cristianos, el sufrimiento es parte de la vida cristiana. No se desanimen, ánimo, sigan adelante. Cuando ustedes sufren por causa de Cristo, ustedes van a recibir más gracia del Señor. Esta semana, una joven puso en el chat de jóvenes una pregunta. ¿Qué significa para ti seguir a Jesús? Y para que vean que las cosas del Señor, esto fue a mediados de semana o a principios de semana, algunos jóvenes contestaron. Y después, el viernes en la noche, Arián habló acerca del sufrimiento también. Así que el Señor por alguna razón nos está llevando por este camino. Y otra joven en el chat, y voy a leer lo que esta joven puso, respondió: seguir a Jesús es rendición, obediencia, a veces difícil, pero trae paz y gozo. Y sobre todo, seguir a Jesús es reflejarlo a Él, ser un espejo para que otros puedan ver a Jesús en nosotros. Y yo le añadiría algo más. Ser un reflejo para que otros puedan ver a Jesús en nosotros, aún a través del sufrimiento. Este no es un mensaje que probablemente tú quisieras escuchar un domingo en la tarde, porque
Tal vez tú vienes con muchos problemas, tal vez tú vienes con situaciones no resueltas en tu hogar, tal vez no sabes ni cómo lidiar con lo que te está pasando, pero quiero decirte algo. El sufrimiento es algo que vas a experimentar en la vida cristiana. El sufrimiento es algo que Dios va a usar para moldear tu carácter. El sufrimiento es algo que Dios va a usar para purificar la iglesia. El sufrimiento es algo que Dios va a usar para que te parezcas más a Jesús. El sufrimiento es algo que Dios va a usar para que comprendamos que es bueno obedecer a Jesús, es bueno obedecer al Señor. Dios va a poner gente difícil a tu alrededor para llamar tu atención, sobre todo para que el orgullo que muchas veces nosotros tenemos y que está arraigado en el corazón, ese orgullo sea derribado, porque el orgullo, como otras veces hemos enseñado, es el sentimiento del diablo. La rebeldía es algo que surgió en el corazón del diablo y es algo que el diablo quiere que se multiplique, sobre todo en los hijos de Dios. Y eso no puede ocurrir, porque cuando un hijo de Dios persevera en la rebeldía y en el orgullo, es alguien que se aleja de la gracia del Señor y que va camino a la muerte. Una iglesia que no comprende que es la obediencia a la palabra lo que trae la bendición. Una iglesia que es inmadura, es una iglesia que no va a crecer, porque nos vamos a ver como rivales, nos vamos a ver como contendientes, nos vamos a ver de una manera competitiva y no como hermanos. Y el diablo es experto en dividir iglesias, sobre todo usando el orgullo de los hermanos, usando la rebeldía de los hermanos. ¿Para qué? Para dividir, para fraccionar, para que no haya unidad. Ya les decía, y lo digo delante del Señor y delante de ustedes. Yo leía, y voy a aplicar sobre Primera de Pedro, no sé qué voy a decir, pero cuando yo vi este pasaje yo quería pasarle por alto, porque esto confronta mi corazón. Esto confronta quién soy yo, aunque no lo parezca. Esto confronta lo profundo que hay en mi corazón de rebeldía. Confronta que necesito humillarme delante del Señor todos los días, porque un día no es suficiente. Hay un texto, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él a su debido tiempo los exalte. Necesitamos comprender que el sufrimiento también es parte de la vida cristiana. Necesitamos comprender que la oposición, que muchas veces Dios permite con toda intención, es lo que nos lleva a nosotros a buscarlo al Señor. Necesitamos comprender que cuando hay un hijo rebelde, esa es una buena oportunidad para clamar al Señor, para acercarnos al Señor, para entregarle a ese hijo al Señor, para que sea el Señor quien se encargue de él. Señor, tengo este problema. Es una oportunidad para que derrames tus lágrimas delante del Señor. Es una buena oportunidad para que te des cuenta que los seres humanos no somos tan poderosos ni tan buenos. Cuando llega la pérdida, es un buen momento para darnos cuenta cuán vulnerables somos, cuán débiles somos, cuán vulnerable es la vida. No tienes toda una vida para vivir. No la tienes porque no sabes cuánto vas a vivir. Solo Dios sabe. Entrégale tu vida al Señor. Obedece al Señor. ¿Sabes? Cuando Dios tiene un propósito contigo, tú vas, eso lo he escuchado muchas veces, tú vas a venir al Señor de dos formas: a las buenas o a las malas. Y yo he escuchado que te dice: trata de que no sean las malas, ve a las buenas. Porque las malas es a lo malo. Es chocando contra algo. Oye, hay gente que ni teniendo un accidente recapacita.
Hay gente ni viviendo una tempestad en medio del mar recapacita porque su corazón está endurecido. Más vale que comprendas este mensaje que viene de parte del Señor para ti. Y que como iglesia nos humillemos delante de Él. Y le entregamos el corazón endurecido e incrédulo, rebelde, incapaz. Y podamos decirle, Señor, perdóname. Me humillo hoy delante de ti, entendiendo que sin ti no soy absolutamente nada. Me humillo delante de ti comprendiendo que no es en mis fuerzas, no es en mi capacidad humana que voy a lograr las cosas. Es en ti, en tu propósito, en tu llamado, que voy a poder vivir la vida cristiana a plenitud. No importa el tamaño de la tormenta, si Jesús está en tu barca. No importa. No importa las noticias del médico, si Jesús te está dirigiendo. No importa lo que alguien te pueda decir, si Jesús está contigo. Quiero volver a repetir esta pregunta. ¿Qué significa para ti Jesús? ¿Qué significa? ¿Qué significa para ti el Señor? ¿Qué significa para ti ser cristiano? Tener la Biblia, leer la Biblia, orar. Para algunos poner una vela, para algunos adorar una imagen. ¿Qué significa para ti ser cristiano? ¿Qué significa venir el domingo aquí? Hacer el altar familiar, si lo haces. ¿Qué significa? El Señor dijo claramente, si alguno quiere venir en pos de mí, entienda esto, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Pero sabe que en los tiempos de Jesús, aquel que tomaba la cruz, aquel que tenía la cruz sobre sus hombros, ¿qué le esperaba? La muerte. Si tú eres capaz o si has comprendido que debes llevar la cruz de Jesús, no la cruz de Jesús en el sentido de, porque tú no puedes pagar por los pecados, ya Jesús pagó por tus pecados, pero si comprendes que debes llevar la cruz que te ha tocado y la debes llevar con gozo, y el camino que Dios ha trazado para ti es un camino de victoria aunque esté lleno de espinas, es un camino de gloria aunque sea estrecho y angosto, es un camino que te lleva a la eternidad aunque ya estamos viviendo la eternidad. Si comprendes esto, más vale que entregues hoy tu vida al Señor y digas, Señor, aquí estoy. Perdóname porque me he quejado de los problemas. Perdóname porque no he confiado en ti. Perdóname porque mi corazón es rebelde. Perdóname porque mi corazón es orgulloso. Perdóname porque no hago caso a lo que me dicen la gente. Perdóname porque cuando alguien inclusive diciéndome algo bueno le digo que no, porque mi corazón está en rebeldía. Ese sufrimiento, el camino que nos lleva cada día a conocer más a Jesús. Ese sufrimiento. Así que cuando venga la prueba es difícil. Señor, gracias por las pruebas. Gracias por lo que esta prueba está produciendo en mi corazón, porque esto me lleva a ti. De otra manera no me acercara a ti. Gracias porque tú usas las pruebas y el sufrimiento para disciplinarme. Porque si tú no me disciplinas significa que yo no soy tu hijo. Vamos a orar. Si hay alguien en esta tarde que desea entregarle su vida a Jesús, no importa si eres cristiano, no importa si llevas tiempo en la iglesia, si tú crees que hoy necesitas entregarle nuevamente tu corazón al Señor, si tú crees que hoy tú necesitas decirle, Señor, perdóname porque he visto sufrimiento como un problema, me he quejado delante de ti. Si aún te has quejado por el jefe que tienes en tu trabajo,
A partir de ahora debe decir, Señor, bendice a mi jefe. Ilumínalo, no lo elimines, ilumínalo. Que Él te pueda conocer a través de mi sufrimiento. Que Él te pueda conocer a través de mi vida. Que Él te pueda conocer a través del amor que yo voy a desarrollar en medio de la prueba por esa persona. Esto también es ser cristiano. El cristiano debe pasar de la promesita a obedecer la palabra. ¿Me hago entender? Usted sabe que yo no estoy en contra de esto, pero lo voy a decir. ¿Sabe que el cristiano que dice, voy a tomar una promesa antes de salir de mi casa? Pero esas promesas normalmente o no son promesas, no todas, o lo que simplemente está diciendo algo bueno, una promesita. El Señor quiere que tú pases de la promesita a vivir una vida rendida a Él y obedeciendo toda su palabra. Porque las promesitas te van a decir, wow, qué bueno es Dios. Pero la palabra te va a decir, te va a poner en contexto de qué significa ser cristiano. Y qué significa seguir a Jesús. Y el propósito mío de este mensaje, el mensaje de esta tarde, es que consideres la vida que estás llevando hoy, hasta hoy. Considérala. Porque sería bueno que haya un cambio, si no estás viviendo la vida cristiana, hay un cambio de 180 grados, donde tú puedas decir, Señor, como decimos los cubanos, me voy a poner para la cosa. No puedo seguir viviendo el cristianismo a mi manera, a mi forma, como se me ocurre. Tengo que pasar de oraciones que salen del corazón, de mi corazón, a oraciones dirigidas por el Espíritu Santo. Tiene que haber ese cambio, en algún momento. Tengo que pasar de la alabanza en los tiempos de gloria y de abundancia a la alabanza en medio de la escasez y de la dificultad. Tengo que aprender que aún las cosas malas sirven para que Dios sea glorificado. Tengo que aprender que no solamente en la paz Dios se muestra, también Jesús se muestra en la tormenta, en el dolor, en la enfermedad, en el cáncer, en las malas noticias. También Dios se glorifica, hace su voluntad buena, agradable y perfecta y nos ayuda a comprender la brevedad de la vida. Y nos ayuda a comprender a quién debemos apostar en este mundo tan incierto. ¿A quién? A Jesús. ¿Sientes que hoy tu barca se está hundiendo? Ve a Jesús. Clama a Jesús. Este Pedro que está escribiéndole a los cristianos que están padeciendo persecución, fue el mismo Pedro que negó al Señor. Fue el mismo Pedro que le pidió al Señor caminar por encima de las aguas y se hundió. Fue el mismo Pedro que años después fue martirizado por seguir a Jesús. Este Pedro que habla aquí, inspirado por el Espíritu Santo, es alguien que habla con autoridad, la autoridad de alguien que conoció a Jesús en persona. El sufrimiento es una bendición. No sufrir por hacer lo malo, sufrir por hacer el bien, comprendiendo que cuando me tratan mal y mi conciencia me lleva a adorar al Señor, Dios me va a dar su gracia, me va a respaldar y de alguna manera esa persona que me ofende va a ser bendecida. ¿Sabes qué? Nadie se puede resistir al amor de Jesús. Nadie. Nadie se puede resistir al amor de Dios. Vamos a orar. Puedes inclinar tu rostro.
Y si alguno de los que estamos aquí estamos luchando con rebeldía, con falta de obediencia, estamos luchando con quejas, pues sería bueno que hoy tú puedas ir al Señor y decirle: Señor, perdóname, no había visto esto en mi vida, pero ahora me doy cuenta que también tú usas el sufrimiento para acercarme a ti. El diablo tal vez te ha invitado en este tiempo a transgredir lo malo, a traspasar la ley, no importando las consecuencias. Pero hoy el Señor te está diciendo que los que obedecemos, los que queremos obedecer su palabra, en eso vamos a encontrar bendición y su respaldo. Vamos a orar y exponle al Señor lo que hay en tu corazón. Lo que Dios te ha hablado hoy, díselo al Señor. Dile al Señor lo que te aqueja, lo que te duele. Preséntale a Dios a la persona que tal vez hoy te está haciendo daño. Aquel que ves como enemigo. Preséntale hoy tu vida al Señor y dile lo que te duele.